Elección entre una prueba no paramétrica y paramétrica. Generalmente se ha utilizado lo que es, o se conoce mayormente lo que es el análisis paramétrico, más que el análisis no paramétrico. Pero a veces nos encontramos en situaciones con variables que no cumplen con supuestos de un análisis paramétrico o no siguen los datos de una distribución normal. Entonces nos vemos en la necesidad de poder utilizar un análisis no paramétrico. Entonces, las pruebas no paramétricas también se conocen como pruebas de distribución independiente, es decir, no guardan una distribución normal, sino más bien otro tipo de distribución. Entonces, veamos algunas consideraciones. Vamos a revisar en esta presentación el análisis paramétrico para probar las medias de los grupos y en el análisis no paramétrico para probar las medianas de los grupos. ¿Por qué las medias en análisis paramétrico y por qué las medianas en análisis no paramétrico? Las medias y la mediana son medidas de tendencia central o descentralización. Entonces, un estimador que se ajusta mejor en el análisis paramétrico es la media. Y el estimador que se ajusta de mayor manera en el análisis no paramétrico es la mediana. Es por eso que se usa un estimador en un análisis y otro estimador en el otro análisis. Comparando, ¿no? Supongamos que tenemos aquí las pruebas paramétricas, ¿no? Que son con respecto a la media. Entonces, cuando tenemos una prueba test de una muestra, su equivalente no paramétrico sería una prueba de signo o una prueba de Wilcox, dependiendo de la variable que se mida. Cuando tengo una t-student de dos muestras, su equivalente no paramétrico sería utilizar una prueba de Mann-Whitney. Cuando tengo análisis de varianza de un solo factor de una sola vía, su equivalente no paramétrico sería el Kruskal-Wallis o una prueba de la mediana de Moore. Y cuando tengo otro diseño experimental con un factor, es decir, unifactorial, y tengo un factor de bloqueo, ¿sí? Su equivalente no paramétrico sería utilizar la prueba de Friedman, ¿sí? Que viene en diferentes paquetes estadísticos, SPSS, Minitab, InfoStat, etc. Entonces, cuando yo realizo una prueba paramétrica, ¿sí? Tengo su equivalente no paramétrico. Si mis datos no cumplen con los supuestos de normalidad, no me queda otra opción que utilizar pruebas no paramétricas. Entonces, estos son sus equivalentes no paramétricos. Entonces, para la t-student de una muestra, tengo la de signo o de Wilcox, ¿sí? Muchas personas se preguntan, bueno, tengo un análisis de varianza de un solo factor, pero mis datos no siguen una distribución normal, los residuos tampoco, el coeficiente de variación es demasiado elevado, si es en condiciones no controladas es mayor a 30%, o si es en condiciones controladas es más del 10%, su equivalente no paramétrico sería utilizar Kruskal-Wallis, ¿sí? Ya que esos datos no siguen una distribución normal. Lo mismo acá, ¿no? Un análisis de varianza de un diseño de experimento donde su coeficiente de variación es demasiado alto. Entonces hacemos un análisis de normalidad y vemos que la prueba de normalidad nos da que no siguen unos datos una distribución normal. Entonces debo utilizar una prueba normal paramétrica equivalente, la cual sería la prueba de Friedman. Ok, razones para usar las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas pueden funcionar bien con distribuciones asimétricas y no normales. Entonces, cuando hago una t-student de una muestra, se recomienda que sea la muestra mayor a 20. Cuando tengo una prueba de estudiante de dos muestras, se recomienda que cada grupo sería o debe ser mayor a 15. Cuando hago un análisis de varianza de un solo factor, aquí tiene dos condiciones, ¿no? Si tengo de 2 a 9 grupos, se recomienda que cada grupo tenga una muestra mayor a 15. Y si tengo de 10 a 12 grupos, que cada grupo tenga una muestra mayor a 20. Entonces, yo puedo tener distribuciones asimétricas, es decir, sesgadas a la izquierda o sesgadas a la derecha, ¿sí? Y que pueden ser no normales, pero el tamaño de la muestra de alguna manera compensa esa no normalidad, ¿ok? Veamos ahora razones para usar las pruebas no paramétricas. La razón número 1 sería que su área de estudio se presenta mejor con la mediana.
Razón 2 es que el tamaño de la muestra es muy pequeño. Esto sucede seguidamente, por ejemplo, en estudios de sociología, veterinaria, eh, lo que es en farmacia. A veces tenemos muestras muy pequeñas, lo que implica que tenga que utilizar una prueba o un análisis no paramétrico. Pero sucede que no estamos muy inteligenciados en utilizar la prueba no paramétrica, más bien solo tenemos mayor conocimiento en las pruebas paramétricas. Entonces, esa es la razón de esta presentación. Dice que si no cumple con las pautas de tamaños para una prueba paramétrica y no está seguro que sus datos estén distribuidos normalmente, debe usar una prueba no paramétrica. Existen algunos supuestos, por ejemplo, de que si los datos son independientes, que si los datos siguen en un gráfico de cuantiles, sigue una línea, ¿sí? Sus datos, o que gráficamente en un histograma los datos sigan una distribución o una campana de Gauss. Si no cumple eso de allí, se dice que los datos no están distribuidos normalmente. Entonces, como se tiene una muestra pequeña, es importante utilizar una prueba no paramétrica, la cual no es tan potente como una paramétrica. Aquí nos dicen, ¿no? En este caso las pruebas no paramétricas son débiles. Y si le agrega una muestra pequeña aún, los resultados se duplican con menor potencia estadística. Es decir, siendo las pruebas no paramétricas débiles con respecto a las paramétricas, y más aún si tengo una muestra pequeña, ¿sí? Su conclusión o su análisis va a tener menos potencia estadística. Es decir, su conclusión no va a ser una curiosidad, una precisión deseable. La tercera razón sería, usted tiene unos datos ordinales, ¿no? Dentro de las escalas de medición, usted tiene datos ordinales o también tiene valores atípicos o extremos, que no los puedo eliminar porque son parte de la investigación. Entonces, las pruebas paramétricas estándar pueden analizar datos continuos, cuantitativo de tipo continuo, y las variables pueden afectar significativamente los resultados. Por otro lado, algunas pruebas no paramétricas se pueden aplicar a datos ordinales, sin verse significativamente afectadas por valores extremos. Por ejemplo, cuando se tiene una escala Likert, yo puedo tener una escala del 1 al 10, entonces los datos centrales pueden estar entre 4, 6, 7, pero puedo tener valores atípicos o datos extremos como 1 o alguien que haya calificado 10. Y deseo comparar dos grupos, ¿sí? O analizar un grupo. Entonces, la prueba no paramétrica es la mejor aquí en este caso, cuando se tiene datos ordinales y valores extremos. Recomendaciones. Generalmente se elige entre análisis paramétrico y no paramétrico, ¿sí? Escoja análisis no paramétrico cuando no siguen los supuestos de independencia. Gráficamente los datos no guardan o no se asemejan a una distribución normal, es decir, no forman una campana de Gauss. Y más otros supuestos que pueden ser una prueba de conglomerado de Smirnov, ¿sí? Una prueba que nos diga si los datos siguen una distribución normal, ya con un valor P. ¿Sí? Esto puede ser el caso si se tiene un tamaño de muestra pequeño y datos extremos, como habíamos visto, valores atípicos también. Sin embargo, existen algunas consideraciones para aplicar las pruebas no paramétricas. La elección va a depender, ¿no? Si la media o la mediana realmente representan la distribución de los datos. Ya vimos que si la media es el mejor estimador que representa la distribución de los datos, básicamente va usted a escoger un análisis paramétrico. Caso contrario, la mediana sería para un análisis no paramétrico. Otra recomendación sería que si la medida representa con exactitud el centro de la distribución, ya que es una medida de centralización, y el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, bueno, se recomienda que la prueba sea paramétrica, ya que tiene una mayor potencia. Si la mediana, en este caso, representa mejor al centro de la distribución, considere la prueba no paramétrica, incluso si tiene una muestra grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mediana es un estimador, una medida de tendencia central. En este caso, es un estimador porque proviene de una muestra. Entonces, usted debería utilizar una prueba no paramétrica. Aún así, si la muestra es grande, porque hay ese mito de que, ok, si la muestra es grande, de acuerdo a las leyes de los grandes números, debo utilizar o va a tender a una distribución normal. Pero si el estimador es mejor, la mediana es un mejor estimador, usted debe utilizar una prueba no paramétrica. Por último, si tiene un tamaño de muestra muy pequeño que
es el problema que a veces uno tiene en psicología, sociología, veterinaria, farmacia. A veces tenemos muestras muy pequeñas, de 6, de 10, y a veces queremos comparar grupos y a veces generalizar y no se puede. Entonces no nos queda más que tomar o realizar una prueba no paramétrica. Se recomienda en la medida de lo posible incrementar estas muestras, ¿sí? No quedarse con 5 o con 4, incremente. En la medida de lo posible, ya que cada unidad muestral tiene un costo, pero mientras usted puede incrementar la muestra, usted va a tener una mayor probabilidad de detectar diferencias. Si tiene una muestra muy pequeña, la probabilidad de detectar un efecto significativo va a ser muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, que es lo que dice aquí, ¿no? Y tendrá que usar una prueba no paramétrica, la cual es menos eficiente. Usted va a tener unas conclusiones que no serán lo más precisas posible. Aquí están las referencias utilizadas. Si te gustó el video, dale like, comenta, guarda, comparte, suscríbete a este canal para que recibas información de valor. Muchas gracias.